buenos días, distinguido auditorio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Exomedical, el Círculo Azul de la Salud. El día de hoy tenemos un invitado que realmente nos complace en haberlo invitado a nuestro programa y que él, con sus múltiples actividades, haya aceptado a participar con nosotros en estos programas de educación para la salud. Es el doctor Iván Alejandro Tapia García, médico infectólogo y pediatra, y a quien le voy a pedir que pues nos dé algunos de sus datos curriculares. ¿Dónde está el día de hoy? Don Hola, Iván, buen día y ah, bienvenido. gracias, doctor. Muy buenos días. Sí, soy pediatra infectólogo, soy egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE como infectólogo y actualmente me encuentro laborando como pediatra en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Estoy en el área de urgencias pediatría. Muy bien. Pues bienvenido, doctor Tapia. Lo invitamos porque sabemos de su gran experiencia, sus conocimientos. Y ahora, tenemos que ver que la sociedad ha vivido un lapso verdaderamente dramático. Nos agarró con los dedos en la puerta, pudiésemos mencionar en una forma coloquial esta pandemia, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos información que nos permitió autocuidarnos y como consecuencia, pues ahí vamos, llevando el proceso hacia su, esperemos, finiquito pronto. Y que no venga otra ola, ¿verdad? Pero esperemos que no exista. Y, doctor, aquí vienen las preguntas. La sociedad, en un momento dado, se encuentra con la sensación de que el cuerpo médico no nos brinda la información total, ¿sí? No considera que los médicos lo que hacemos es darles consejos muy prácticos, cumplibles, y es tan sencillo eso que no, muchas veces no es creíble. Es una condición humana, es una condición humana. Lo que usted me diga, yo no lo creo y lo que yo le diga, usted menos lo cree con su conocimiento. Pero, ¿qué nos puede decir de un proceso que está terminando acerca del cuadro gastrointestinal del COVID o de la COVID-19? Pues bueno, cuando inició esta pandemia, realmente en marzo de 2020, pues como es una enfermedad nueva, había relativamente poca información. Lo comento relativamente porque a lo mejor la gente no lo recuerda, pues porque no fue una situación a nivel pandemia, pero ya hemos tenido infecciones en grandes cantidades de poblaciones por este tipo de virus, que son los coronavirus, y que producen estos síndromes respiratorios agudos graves, que así como tal se conocen los virus, ¿no? El SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? Y en algún momento el MERS-CoV. Entonces, estos virus comparten una información en sus genes como de 80% aproximadamente. Entonces, también comparten cuadro clínico, la clínica. Entonces, ya tuvimos en 2003 con el primer SARS-CoV. En 2012 no fue aquí, pero fue en el Medio Oriente con el MERS-CoV y ahorita actualmente 2019-2020 pues el SARS-CoV-2. Entonces ya teníamos como información de cómo se comportaba más o menos esta enfermedad, pero en el caso del SARS-CoV-2 dio todavía unas manifestaciones más peculiares, ¿no? Entonces, al principio, todo paciente que en 2020 tenía síntomas gastrointestinales, pues podía tener COVID-19 hasta no demostrar lo contrario, ¿no? De hecho, casi cualquier síntoma, ¿no? En algún momento llegamos como a ese punto en el que decíamos fiebre igual a COVID, estornudo es igual a COVID, dolor de garganta igual a COVID, ¿no? Ujú. Independientemente del grupo de edad del paciente, los factores de riesgo, el contacto que hayan tenido, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría nos infectamos, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de la población,
aunque haya cursado en algún momento asintomática, pues se infectó, ¿no? Entonces también es parte de lo que probablemente por el momento esté controlada esta, bueno, no controlada, pero ya no esté a la alza en la mayoría de los países esta infección, ¿no? Por esta inmunidad que se hace, este, pues entre un grupo grande de población, ¿no? Entonces, actualmente 2022, ya tengo un paciente que tiene diarrea y entonces sí puede ser COVID, pero ya no voy a pensar necesariamente en COVID, pues tenemos un porcentaje relativamente pues aceptable de vacunación aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ya la transmisión del virus está documentado que ha bajado muchísimo, ¿no? Ya los hospitalizados, las defunciones y los casos confirmados, ¿no? Entonces estamos entrando a otra fase de esta enfermedad. Entonces ya ahorita actualmente si tengo un paciente con un cuadro gastrointestinal, es mucho más probable que sea otro tipo de agente, en su mayoría virus, pero pues otro tipo de virus, no el coronavirus SARS-CoV-2. Eso es. Y entonces, este proceso que está ahorita ya declinando, que afortunadamente se ha ido controlando en el mundo, nos va a permitir el paso hacia lo que era tradicional en la medicina, en la epidemiología. ¿Volvemos a nuestras antiguas infecciones o no? O De- peores, a lo mejor peores. No, 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 no. Es una pregunta que todavía tenemos muchos clínicos en algún momento. ¿De qué manera se va a comportar tanto el SARS-CoV-2 como el resto de los microorganismos que previamente predominaban, ¿no? De hecho, en estos 2 años, pues bajaron mucho el reporte, al menos en reporte, pues, de otro tipo de infecciones, pues gastrointestinales o respiratorias, ¿no? Es muy probable que hayan bajado, sí, por las medidas que se tomaron durante la pandemia, la sana distancia, la higiene de manos, el aislamiento de los casos positivos o sospechosos, pero también es probable que haya bajado porque pues no se reportaron, o sea, estaban llenos los hospitales, la mayoría de los hospitales nos convertimos a hospital COVID, entonces la gente tenía miedo de ir a los hospitales y no se reportaban las enfermedades infectocontagiosas que normalmente tienen una evolución favorable, porque pues sí hay que explicarle a la gente que la mayoría, en un paciente sano, la mayoría de las enfermedades infecciosas que pues atacan a la comunidad son enfermedades autolimitadas. Entonces, como se quitaba el cuadro clínico, a lo mejor iban con su pediatra particular, iban con su médico particular, o tal vez hasta mucho se dio esta modalidad que pues veíamos nosotros en las caricaturas hace muchos años, ¿no? La Ujú. videollamada, ¿no? La telemedicina. O sea, en algún momento pues llegamos a esa realidad, ¿no? De que como pasaban en los supersónicos, que Exacto. la consulta era a través de una videollamada y así hicimos muchos. Yo también di consulta por videollamada, ¿no? Porque pues para no aumentar el riesgo de contagios y demás, y había ciertas enfermedades, sobre todo COVID, porque con los puros síntomas y la oxigenación yo me podía guiar y decirle al paciente, ahí se puede quedar en casita o tiene que ir a un hospital, ¿no? Entonces todo esto disminuyó el reporte de muchas enfermedades que normalmente prevalecían en México, como por ejemplo la infección por rotavirus, ¿no? Es una. Aunque hay un buen porcentaje de cobertura de vacunación y ya no es la primera causa de diarrea en menores de 5 años, de todos modos se sigue reportando rotavirus. ¿Y qué está pasando? O sea, rotavirus de 2018 a 2021 disminuyó muchísimo. Estábamos hablando de hasta 127 casos en el último año, en el 2021. Pero en 2022 ya va más de la mitad de esos casos de todo el 2021. Entonces lo que se espera es que haya más casos todavía. ¿Por qué? Porque es muy probable que pues obviamente los niños estaban confinados. Recordemos que a partir del 23 de marzo de 2020 en México se suspendieron las clases en todos los niveles. Entonces, sabemos que los niños pequeños son niños, sobre todo los menores de 5 años, son niños que no han estado expuestos a muchas de las moléculas microbianas que nos hacen generar anticuerpos para las enfermedades. Entonces, si en algún momento el público tiene como esta noción de que a veces los niños en casa están enfermos y no nos enferman a nosotros, pero nosotros cuando estamos enfermos sí enfermamos a los niños pequeños, es porque nosotros tenemos la mayoría de los anticuerpos contra estos microbios que normalmente convivimos, ya nos infectaron cuando éramos niños y ya hacemos una enfermedad más leve. Ellos no.
Entonces es probable que no hayan estado expuestos a todos estos microorganismos porque no estaban conviviendo con otros niños y ahorita que ya están conviviendo con otros niños, pues se espera que estas infecciones gastrointestinales y las respiratorias también incrementen durante este periodo de verano. Con los microorganismos, con los bichos, como normalmente los conocemos en la sociedad, naturales, habituales, comunes que antes veíamos, ¿verdad? Y que no obstante que son comunes, habituales, debemos de tener ciertas medidas. ¿Qué medidas le recomienda a padres de familia, a las madres, a los padres, a todo mundo que debemos de seguir, doctor? Sí, hay que tener en cuenta siempre la higiene de manos. Sobre todo, a lo mejor como padre de familia, lo que cada vez que voy a cambiar un pañal en un niño pequeño, pues lavarme las manos después de manipularlo. Si voy a preparar alimentos, lavarme las manos antes de comer, después de ir al baño. Pero bueno, el lavado de manos es para que tengan un poquito esta diferencia. El lavado de manos es con agua y jabón y por eso el término correcto es higiene de manos, porque sí puedo yo tomar, ponerme alcohol gel y hacer una adecuada limpieza de mis manos, una adecuada higiene. Nada más el alcohol gel no suele destruir a ciertas bacterias que, bueno, nosotros personal médico le llamamos que son esporuladas, pero de ahí en fuera, pues virus y el resto de bacterias sí me puede dar una buena limpieza, pues entonces esa sería una medida bastante importante y que de hecho no debió de haber sido nada más durante la pandemia. O sea, eso es algo que debemos de estar reeducados a hacer eso. De hecho, en algún momento, como sí se pensó que el virus que provocaba bueno, que provoca la COVID-19 se contagiaba a través de tocarme los ojos, bueno, tocar una superficie, luego tocarme los ojos o tocar las gotitas de los estornudos, además de las personas infectadas, pues sí hubo como esta, no es paranoia, porque sí está la evidencia de que esa es la forma en cómo se puede llegar a contagiar, pero sí en algún momento hubo demasiado miedo y entonces hasta se abusaba en algún momento porque teníamos mamás o papás en los consultorios que se estaban lave y lave las manos cuando no tocaban nada, ¿no? Entonces así como aunque te laves muchas veces, pues no, no. Y aclarar obviamente también a la población que este modo de transmisión de la COVID es bajísimo, estamos hablando de uno de cada 10,000. Entonces es bajísimo, pero justamente nos ayudó a disminuir, ya lo comenté, probablemente el fenómeno sí, porque la gente no iba a atenderse, pero también por otra parte es muy factible que nos haya ayudado a disminuir la transmisión de los bichos que normalmente estaban en la comunidad, ¿no? Y ahorita como ya se relajó esta parte, se relajaron las medidas, entonces ahorita va a haber una alza y pues no necesariamente me va a exponer a que el paciente tenga una enfermedad más grave porque le dé una infección en edades posteriores, al contrario. Pero sí es muy factible que a lo mejor niños porque fueron 2 años, casi 2 años, ¿no? De estar aislados los niños, pues al menos lo vimos los que somos papás también, ¿no? No se enfermaba para nada mi hijo o mi hija estando en casa porque teníamos las medidas y nada más convivía prácticamente con nosotros. Y ahorita que regresaron a la escuela, nuestros niños pequeños, entonces sí están regresando a cada rato con fiebre, ¿no? Como los niños de guardería en algún momento, pero no que no sea algo de alarma, pues es algo que es en algún momento, mientras no sobrepase el número de infecciones esperadas en un niño sano al año, no es algo que sea de gravedad, pero sí estar consciente que si yo tengo mis medidas necesarias, disminuyo mucho la probabilidad de que mi hijo enferme, de que yo enferme, o de que yo enferme al resto de la familia. Y a los vecinos, ¿verdad? Así es. Sí, 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 porque parece mentira. Ese concepto de comunidad no lo logramos. Yo siento que no lo logramos concientizar en su totalidad. Dice, bueno, yo me aíslo en mi casa, pero es una enfermedad transmisible, pues lo vimos en la historia de la humanidad, ¿no? Se encerraba uno en su casa y se podía uno pues morir ahí, pero el vecino no se escapaba de la misma, ¿no? Entonces, estas medidas de higiene que usted nos recomienda ahora, que debían de haber sido instaladas
como una costumbre en la educación de nuestra sociedad, ahora debemos de perpetuarlas. Nuestro buen lavado de manos, nuestro uso de gel en el momento que salgamos hacia algún sitio o regresemos a casa, tocar los fomites que pudiesen ser, superficies o cualquier tipo de cosa que en un momento dado no es ahora el COVID, sino podemos traernos cualquier otro microorganismo que afecte y deteriore nuestra salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hagamos caso a este consejo del doctor. Doctor, una creencia que está muy arraigada en nosotros, en la sociedad, el valor de los antibióticos, los antimicrobianos. Yo me acuerdo cuando ejercía hacía mucho que era una queja muy frecuente escucharla. ¿Por qué diste el antimicrobiano? Es que me presiona, la familia me presiona. Esto continúa siendo en su experiencia. Es bueno que la familia presione, el padre, la madre, por esa prescripción de antibióticos. Este sí es un tema muy infectológico, aunque debería ser de todos los médicos y todo el personal de salud, incluyendo en algún momento enfermería y odontología, todos los que están a cargo de pacientes. ¿Por qué? Porque hay un miedo, este sí lo puedo decir, irracional a la fiebre en el mundo, pues. Cuando la fiebre es un mecanismo de defensa, o sea, mi cerebro está mandando fiebre porque quiere sobrevivir. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es explicarles los beneficios de la fiebre. Primero comentarles que la fiebre no es exclusiva de las infecciones, ¿no? O sea, yo tengo un paciente con fiebre y a veces el pan de cada día, obviamente en lugares donde vemos pacientes complicados como en la raza, es estar viendo niños que tuvieron 15 días de fiebre, 5 antibióticos y tenían una enfermedad que no era infecciosa, ¿no? Tenían una enfermedad pues un poco más delicada. Entonces, no queremos quitar la fiebre. Ese es un mensaje a la población en general. Mi deber como médico no es quitar la fiebre. Mi destreza como médico es identificar qué paciente con fiebre requiere antibiótico de forma urgente. Porque sí existen las urgencias infectológicas, claro que sí existen. Pero en la gente sana, en los niños sanos, es una complicación muy poco frecuente, pero sí puede pasar dependiendo qué tipo de bacteria es, cuánto inóculo, o sea, cuánta cantidad de bacteria hay en mí y de qué manera ahora sí que la contraje, ¿no? Entonces, pero para la mayoría de los casos donde un niño, de hecho por eso a mí me encanta pediatría por esta parte, los niños no mienten. A diferencia de un adulto te puede decir, me da mucho la garganta, me siento muy mal y sí, o sea, le vas a creer que lo tiene, ¿no? Pero el niño si se siente mal, está corriendo. Tiene fiebre 39 y está jugando. Cuando un niño está mal, se ve mal realmente, o sea, no necesita decírtelo, ¿no? Y justamente es esa destreza como médico que uno debe tener para ver qué niño se va a ver beneficiado de ponerle un antibiótico. Entonces les explico primero esta parte, ¿no? La fiebre es algo bueno, la fiebre es un mecanismo de defensa, me ayuda a elevar mis anticuerpos y pone un ambiente para que los microorganismos no se multipliquen, tanto virus como bacterias, parásitos y hongos. Los pone un ambiente muy caliente para que no se puedan reproducir. De hecho, pues si hubiese sido así antes de los antibióticos, sí morían muchas personas por enfermedades susceptibles a antibióticos, que en algún momento se puede hablar, es tema de una plática, decir qué infecciones si les tengo que dar antibiótico, pero pues la mayoría no, o sea, la mayoría, el primer lugar de infecciones en el mundo son los virus, a todas las edades, ¿no? Para todo tipo de poblaciones. Entonces, igual les comento a los pacientes, somos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas. O sea, somos un costal de bacterias. Siempre relacionamos bacteria a algo malo, ¿no? Cuando las bacterias pues están hasta antes que nosotros aquí en la Tierra, ¿no? O sea, las bacterias primero estuvieron antes que nosotros. Y las bacterias pues han aprendido a sobrevivir, ¿no? Y han aprendido a convivir también. Entonces con nosotros conviven de una manera maravillosa. O sea, nuestras bacterias son lo máximo. Esa como que también en algún momento decirles a los pacientes los beneficios de tener sanas nuestras bacterias que le llamamos la microbiota. E incluso se ha visto hay estudios muy serios que hablan acerca de que disminuye incidencia de ciertos tipos de cánceres, la posibilidad de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, dar un medicamento en general
siempre es algo que es una moneda al aire en el sentido de que hasta el paracetamol puede hacer yo reacción, ¿no? Son cuerpos extraños para nuestro cuerpo que puede hacer una reacción. Pero si todavía doy un tratamiento que no está justificado en medicamentos que tienen todavía más posibilidad de hacer reacciones alérgicas, como sería un antibiótico, pues pongo en riesgo al paciente. Le estoy creando resistencias porque obviamente sus propias bacterias van a buscar la manera de sobrevivir, van a hacer mecanismos de resistencia y lo estoy exponiendo a otro tipo de enfermedades, incluyendo las infecciosas. A veces pasa de que es que no se me va a complicar, ¿no? Si no le dan el antibiótico se me complica. No, al contrario. Si yo doy un antibiótico cuando no se requiere, es más probable que se complique. Recordando que nuestras bacterias nos están ayudando a que no vengan bacterias malas porque compiten con lugares y compiten con nutrientes con las bacterias malas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Las bacterias que sí provocan enfermedad. Entonces, sí es muy común esta parte de los antibióticos y es que también en general, por ese miedo a la fiebre entre la población, la presión de la población y que el médico ceda a esa presión, pues sí hay un problema mundial de resistencias de las bacterias. Entonces se cree que para 2050 la principal causa de muerte sean infecciones por bacterias multidrogoresistentes. Entonces necesitamos saber, nosotros informarle al paciente qué paciente realmente requiere, quién de sus familiares realmente requiere antibiótico y quiénes no. Y estamos hablando que para las infecciones de la comunidad, más del 90% no lo requiere. Eso es. Entonces, diríamos, por favor, vayamos al médico, confiemos en el médico, hagamos caso de su consejo, ¿sí? Nuestro aseo de manos, nuestra imposibilidad o posibilidad de no tocarnos la cara, de tocar las superficies y inmediatamente usar un gel, es decir, evitar el contacto con el agente que nos puede dañar. Y finalmente, si tenemos al paciente, llevarlo al médico y confiar en el criterio del médico, ¿no? Sin No autoprescribirse. exigir, no exigir el antibiótico. Así es. Doctor Tapia, bueno, y en este sentido, ¿cómo en un momento dado vamos a ver la vacunación que nos viene? Particularmente había unas vacunas para el rotavirus y había otras vacunas para algunas otras bacterias. ¿Cómo se está, cómo llevar la población, cómo solicitar esa vacunación en las instituciones de salud? ¿O son también privadas la posibilidad de aplicarse estas vacunas para evitar estas infecciones por rotavirus particularmente, que es uno de los grandes problemas, me imagino, ¿verdad? Primero, darles un dato a la población en general que nos dio la Organización Panamericana de la Salud en 2021. Por cada 10 niños que mueran de COVID, van a morir otros 100 niños por enfermedades que sean prevenibles por vacunación. Esa es una estadística que nos hizo favor de darnos la OPS. Entonces, lo comento porque durante la pandemia la cobertura de vacunación disminuyó bastante, pues por el miedo de que voy a ir a un centro de salud y me voy a contagiar o voy a contagiar a mi hijo. Entonces, muchos pacientes se rezagaron en sus vacunas. Ahorita actualmente ya se está haciendo catch-up y ya están los pacientes como un poquito más regulares en la vacunación. Pero justamente sí, o sea, todas las enfermedades prevenibles por vacunación se deben de poner, pero en este caso que esperamos que sea la transición de las enfermedades gastrointestinales. Normalmente rotavirus ahorita en esta época del año es menos probable, pues, pero como la COVID vino a cambiar también la temporalidad habitual de las infecciones, yo tengo que poner las vacunas, pues aunque no sea una época esperada previa de rotavirus, porque rotavirus se describe clásicamente en el invierno y principios de primavera en climas templados, como es el de nuestro país. Entonces en algún momento podemos decir, no, ya pasó inicios de primavera, ya no, porque están incrementando a lo que decíamos al inicio de la plática, los casos de rotavirus. Entonces está circulando rotavirus aunque ya no sea época tan habitual, entonces sí tengo que vacunar a mis pacientitos
Y sí, efectivamente, tratar de buscar la vacuna. O sea, si no está en el centro de salud, ahorita la que están poniendo es Rotarix, que es la de dos dosis, en algún momento es buscarla por medio privado. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mayor el beneficio de poner una vacuna y que, sabemos, las vacunas no son 100% efectivas, pues lo que me disminuye es la probabilidad tanto de contraer la infección, pero lo más importante, la infección grave. Perfecto. Creo que son elementos que socialmente no son muy necesarios, muy indiscutiblemente beneficiosos y que podemos estar insistiendo, ¿no? Medidas higiénicas constantes, lo más constante que podamos, cuidar a nuestros pequeños con la vacunación y tercero, no dar antibióticos, no exigir, no solicitar, no inducir la prescripción del antibiótico, ¿no? Las consecuencias, como usted dice, nos mencionó, son muy críticas y van a hacer que terminemos con un armamentario pues definitivo, ¿no? Doctor Tapia, si es usted tan amable de darnos un consejo final que nos permita ya tener una panorámica de cómo debemos de actuar las personas de la comunidad ante un proceso infeccioso. El que sea, y si es de pandémico, peor, mucho mejor. El consejo siempre es ir con su médico, no se autoprescriban. Sí, la mayoría de las infecciones de forma natural se autolimitan, pero es importante que las vigile un médico, ¿ok? Porque de repente si en casa los queremos vigilar, además es mucho más probable que se nos pueda complicar porque como padre de familia no conozco los datos de alarma, ¿no? O sea, el hecho de que un paciente en su mayoría no requiera antibiótico no significa que no pueda ponerse delicado. Recordemos la COVID. La COVID es una enfermedad por virus y la gente se ponía grave hasta el fallecimiento, ¿no? Y no necesitaba antibióticos. Entonces, las enfermedades por virus, esto es muy importante porque a veces la gente tiene esta idea, yo lo he escuchado mucho, es que me dijo que era viral, como si fuera algo de así, Sí, como no. sin importancia, como si nosotros le dijéramos no tienen nada. No, los virus también son microorganismos que son peligrosos y que también pueden provocar a un paciente ponerse grave o hasta fallecer. Entonces, siempre acudir con el médico, no autoprescribirse y tener los cuidados necesarios que ya comentamos. Perfecto. Pues, amable auditorio, ¿han escuchado ustedes a la voz del experto? Han tenido la oportunidad de ratificar muchos, me imagino, lo que muchos médicos les han transmitido a ustedes. Pero hoy el experto nos habla y el experto nos dice, cuidado, ¿sí? Tenemos que tener ciertas condiciones sociales que nos permitan a nosotros protegernos de la infección. Dos, debemos de continuar con medidas higiénicas. Tres, no exigir medicamentos en los cuales creemos más de lo que sabemos y la creencia no es muy racional muchas veces. Y pues indiscutiblemente, no olviden a su médico. Su médico es su amigo, su médico es su consejero y su médico es el que protege su salud. Con esto, señores, pues, doctor Tapia, no sabe cómo le agradecemos su presencia, cómo le agradecemos sus consejos y esperemos seguir contando con su participación en próximos programas. Auditorio, nos despedimos. Soy el doctor Francisco Higuera y quedamos para el próximo Círculo Azul de la Salud aquí en Exomédica. Muchísimas gracias y tengan un gran día.